Encontramos la puerta de entrada al concepto de interseccionalidad a través de dos interesantes artículos. Uno es el capítulo 11 del libro publicado por la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que se titula Transpsiquiatría, que es un artículo de Maite Climent y que viene como interseccionalidad en salud mental. La otra puerta que utilizamos para abordar el concepto fue el estigma estructural, género, interseccionalidad y las implicaciones en salud mental de Jazmín Mora Ríos y de Natalia Bautista, dos interesantes artículos, para llegar al concepto de estigma, que es de lo que trata la interseccionalidad. El estigma es un concepto que está mal definido. Tenemos que precisar en qué consiste el estigma y es algo que quisimos abordar e ir definiendo. Baste decir que simplemente un estigma coloca a los sujetos en una condición de inferioridad y de pérdida de estatus que genera sentimientos intensos de vergüenza, culpabilidad y humillación. El problema es cuando ese estigma, ese daño que se puede hacer a los sujetos pasa a ser algo institucionalizado. Entonces siempre podemos encontrar un conjunto de normas, políticas y procedimientos de entidades públicas o privadas que restringen los derechos y oportunidades de las personas con enfermedades mentales y legitiman las diferencias de poder y reproducen las inequidades y la exclusión social. Este estigma estructural es lo que intenta combatir el concepto de interseccionalidad. Es un concepto así de gran utilidad para el abordaje del sufrimiento de grupos sociales que, por supuesto, presentan múltiples condiciones de vulnerabilidad. Pongamos, por ejemplo, las personas no heterosexuales, los VIH positivos, las mujeres encarceladas, las personas desplazadas por la migración, los conflictos bélicos y así también las poblaciones rurales y urbanas que viven en la pobreza y en las cuales intervienen muchos determinantes sociales que se interrelacionan y que se expresan en forma de desigualdades e inequidades sociales y en las dificultades de acceso a la salud. Uno de estos importantes determinantes que también analizamos es el género, que constituye una variable transversal de carácter estructural que ofrece una explicación muy amplia de los modos de diferenciar de enfermar las mujeres y los hombres, considerando cada contexto social. Las enfermedades no se manifiestan de la misma manera en las mujeres y en los hombres y hay que ver en cada caso qué está produciendo un estigma y un sufrimiento. El género puede ser entendido como una construcción social que intersecta con otros ejes de opresión, salud mental, sufrimiento psíquico, capitalismo, y se encarna en determinadas mujeres y confiere sus subjetividades. Una de las principales ideas del concepto de interseccionalidad es que la interacción de diferentes ejes de opresión se integra dentro del psiquismo de las personas y se encarna en los cuerpos, es decir, de alguna manera se interioriza este estigma. A veces los mismos afectados son poco capaces de darse cuenta de esto y cuesta mucho que se puedan hacer conscientes del estigma que han sufrido y que les ha procurado un sufrimiento. Es labor también de la salud mental poder sacar a la luz este condicionante. Así, mandatos opresivos conforman la manera tan arraigada que es difícil diferenciarlos de los propios deseos. A veces muchas personas en estas propias cárceles estigmatizadas no saben salir y han hecho de ese sufrimiento el propio ideal o la razón de su vida. Eso se ve, por ejemplo, mucho en el maltrato a las mujeres. Lo que es una norma o un imperativo externo se incorpora a la subjetividad convirtiéndose en ideal que moldeará el deseo y muchas veces ese ideal es un estigma. Tanto a mujeres como a hombres les resulta útil la idea de complementariedad. Ambos alimentan la fantasía de que no hay conflicto en la existencia humana desde posiciones diferentes. Se hace creer que los hombres y las mujeres pueden ser complementarios y que hay un sufrimiento por el hecho de mantener esa complementariedad, un sufrimiento inherente a la idea de ser complementarios. Las mujeres así tienden a ocupar lugares de carencia y de insuficiencia con la expectativa de que toda deficiencia la va a suplir el partener masculino, que es posible desprenderse de lugares de dependencia y que es viable evitar el conflicto con el poder. Esto les sume en una dificultad en la autoafirmación y en una gran vulnerabilidad. Esto se consigue a costa de tener serios problemas de diferenciación, de agencia, de no conseguir la conexión con una misma ni con los propios deseos. Casi es el halago del sacrificio. Por contra, el hombre se plantea el dilema de la diferencia
la dependencia y la vulnerabilidad, se cuestionará su propia identidad, su masculinidad, y se verá obligado a tener que demostrar su valía, su independencia, su valentía, ¿no? Este también es un caso de gran sufrimiento, pero en caso del lado masculino. También hablamos un poquito del estigma rural, cómo las áreas rurales asocian un sentido más fuerte de comunidad, lo cual es un indicador importante y beneficioso, pero también analizamos el hecho de que las tasas de suicidio son más altas que en otras áreas y que las iniciativas como integrar la salud mental con la medicina primaria y las campañas contra el estigma buscan ayudar al estigma que se sufre por enfermedad mental o por género o por otras circunstancias en el medio rural. Varios problemas psicológicos y sociales serios se esconden dentro de las áreas rurales. El consumo de sustancias es muy común, los tóxicos, el abuso de medicamentos, de alcohol. Ya dijimos que la muerte por suicidio era significativamente más alta que en otros medios. Cada vez más los recursos para la atención en salud mental en las zonas rurales van creciendo, pero todavía son limitados. En este sentido, están funcionando bien los servicios de telesalud que intentan rellenar parte de este vacío. En conclusión, podemos decir que los pueblos pequeños tienen algunas ventajas sobre las áreas más grandes en términos de fomentar el bienestar mental, pero por contra pueden favorecer de gran manera los estigmas. Las iniciativas en salud mental que van desde las campañas dirigidas contra el estigma hasta la integración de la atención en la salud mental en los servicios de atención primaria se ha mostrado prometedor y con buenos resultados. Poquito a poquito se ha demostrado que las estrategias que aprovechan el apoyo de la comunidad a capacitar al público en primeros auxilios de salud mental aumentan la detección de los problemas tempranamente de salud mental y que las actitudes positivas hacia la búsqueda de ayuda y la disposición a hacerlo en áreas rurales van mejorando. Gracias.